En un barrio de alguna ciudad había un pequeño parque. Durante muchos años el parque había sido el lugar favorito de los niños del vecindario, pero todo cambió cuando uno de ellos desapareció misteriosamente. La comunidad entera se vio conmocionada por la desaparición del pequeño Juanito. Las autoridades realizaron una intensa investigación, pero no lograron encontrar ninguna pista sobre su paradero. A partir de ese momento, el parque quedó abandonado. Unos meses después, un vecino del barrio encontró algo extraño mientras paseaba por el abandonado parque. Descubrió una trampilla oculta debajo del sube y baja. Al abrirla, se encontró con el cuerpo ya descompuesto de un niño, que luego de los exámenes de rigor se determinó que era Juanito. Al final se descubrió que el encargado del parque había sido el responsable de la desaparición del niño. Lo había secuestrado y lo había enterrado debajo del sub y baja. Horrorizados por lo sucedido, la comunidad decidió cerrar el parque definitivamente y nunca más volver a entrar en él. Pasaron muchos años y el parque quedó olvidado, hasta que un día nuevas autoridades de la ciudad decidieron arreglarlo y darle una segunda oportunidad. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder apenas una semana después de su reapertura. Los niños que jugaban en el parque comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los padres, atemorizados, los buscaban desesperadamente, pero nunca los pudieron encontrar. Los rumores sobre la maldición del parque abandonado comenzaron a extenderse por el vecindario. Finalmente, el parque fue cerrado nuevamente. Pero las cosas no terminaron allí. Todas las noches, los vecinos del barrio comenzaron a escuchar extraños sonidos provenientes del parque. El chirriar de los columpios, el traqueteo del sub y baja y las risas alegres de los niños llenaban el aire, a pesar de que el parque estaba cerrado y abandonado. La comunidad entera se estremecía al escuchar los sonidos de los juegos infantiles en medio de la oscuridad de la noche. Algunos vecinos aseguraban que habían visto sombras de niños corriendo y jugando en el parque, a pesar de que allí no había nadie. La leyenda del parque abandonado se convirtió en una historia de terror que se transmitió de boca en boca. Se decía que el espíritu de Juanito, el niño desaparecido, no quería estar solo en el parque, y por eso había llevado consigo a otros niños para jugar con ellos en la eternidad. A pesar de que la comunidad demolió el parque maldito, los sonidos de los juegos infantiles y las risas de los niños continuaron atormentando al vecindario durante todas las noches. Finalmente, la comunidad decidió dejar el terreno del parque abandonado para siempre, convirtiéndose en un lugar prohibido para todos. Aunque los restos del parque quedaron olvidados y devorados por la maleza, los sonidos de los juegos infantiles y las risas de los niños continuaron llenando el aire, recordándole a todos que ese lugar seguía siendo el hogar de los espíritus inquietos de los niños que nunca encontraron paz. Suscríbete. No me gusta viajar, menos por carreteras estrechas y mal iluminadas, y mucho menos de noche. Y yo nunca hubiera aceptado hacer ese viaje, de no ser porque mi jefe me prometió un suculento bono y una semana de vacaciones pagadas. Había que entregar unos documentos muy importantes al día siguiente en nuestra oficina central. Pero, por algunos problemas de logística, los papeles no estuvieron listos hasta las 4 de la tarde. Ya no había tiempo de enviarlos por ningún courier, así que la única alternativa que quedaba era que alguien de la oficina viajara toda la noche para estar al día siguiente en la central. Fue en ese momento que mi jefe me ofreció la encomienda. No sé si fue porque de alguna manera confiaba en mí, o porque podía prescindir por un día de mí, por lo poco eficiente de mi trabajo en la oficina. La verdad sea dicha,
No me gustaba para nada mi trabajo. Estaba allí porque de algo hay que vivir. Así que me remitía a hacer el mínimo indispensable como para no ser despedido. En un primer momento mi jefe solo me ofreció el bono, pero cuando vio que me ponía renuente, aumentó la oferta agregando una semana de vacaciones pagadas. Ahí no me pude resistir. Toda una semana sin tener que ir a ese trabajo miserable y encima pagada. Ni lo pensé, acepté de inmediato. El viaje iba a ser largo, más de 8 horas de camino por una estrecha y oscura carretera. Me fui a mi casa con los documentos para prepararme. Me di un buen baño. Tomé una cena ligera y preparé un termo de café para mantenerme despierto durante el viaje. Salí de casa pasadas las 10 de la noche, calculando que estaría en la capital alrededor de las 7 de la mañana. Entregaría los papeles en la oficina central y me regresaría de inmediato. Quería aprovechar al máximo mi semana de vacaciones. Durante la primera hora de viaje estuve entretenido. A esa hora aún había muchos vehículos en la vía, por lo que manejar requería mi máxima atención. Pero luego de las 12 de la noche la cosa cambió. Kilómetros y kilómetros de vía solitaria y recta. Eran un aburrimiento total. A la 1 de la mañana apagué la radio. Ya me aturdía la música. Luego de un rato de un profundo silencio, que solo era llenado por el monótono sonido del motor del carro y las ruedas rodando sobre el asfalto, mi mente comenzó a divagar. Es increíble todo lo que uno piensa cuando está solo y no tiene otra cosa que hacer. Empecé a pensar en mi vida, en lo que había hecho de ella, en las maldades que había hecho a lo largo del tiempo. Así vinieron a mi mente todas las veces que hice bullying al gordito del colegio. Me burlé de él de todas las maneras posibles, y cuando por fin tuvo el valor de reclamarme, le di una golpiza que creo que aún la debe recordar. Cuánto me reí aquella noche solo en mi cuarto. Recordé mi juventud. Recordé a todas aquellas muchachas a las que engañé de joven solo para acostarme con ella. Mi lema de vida en aquella época era un proverbio español que decía: prometer y prometer hasta meter, y luego de metido, olvidar lo prometido. Perdí la cuenta de a cuántas mujeres engañé. Luego me casé. A quien fuera mi esposa por 5 años, le hice la vida a cuadritos. La ofendí de todas las maneras que se puede ofender a una mujer. La menosprecié, y aunque no lo puedo recordar con claridad, creo que alguna vez la golpeé. Cuando me cansé de ella, la abandoné con las 2 hijas que habíamos tenido, y nunca más la volví a ver, ni a mis hijas. La verdad es que ellas no me importaban en lo más mínimo. Para evitar juicios por manutención, me mudé de ciudad, y no le dije a nadie a dónde me iba. En mi adultez y madurez no he sido mucho mejor. No he tenido empatía con mis amistades. He hecho siempre lo que he querido o lo que me ha convenido sin mirar los efectos que causaría en los demás. Como aquella vez que se perdió una fuerte suma de dinero en la oficina. Todo parecía indicar que había sido Guzmán. Yo permanecí callado mientras lo sacaban esposado de su cubículo de trabajo y permití que un hombre inocente y con una familia que mantener fuera a prisión. No sentí ningún remordimiento cuando un mes después salía de la agencia de carros con un deportivo último modelo de alta gama. ¿Quién sabe por qué estaría yo pensando esas cosas que nunca me han importado? Nunca he sentido culpa ni remordimiento. He hecho lo que se me ha venido en gana, sin importarme los demás. Ya eran las 3 de la mañana. El termo de café se había acabado hace un buen rato. El sueño comenzaba a pesar en mis ojos. Luego de una curva entré a una recta muy larga. A los pocos minutos comencé a cabecear. Mis párpados parecían de plomo. Me costaba un mundo mantenerlos abiertos. En un momento sentí que me quedé dormido por una fracción de segundo. Y tuvo que ser así, porque cuando despabilé estaba en el centro de la carretera circulando sobre la línea separatoria. Me recompuse, sacudí mi cabeza un par de veces y volví a mi canal de circulación. Unos 200 metros más adelante vi un letrero luminoso donde se leía: Cafetín, la última parada. ¿Quién le pone cafetín a un negocio en estos tiempos?, pensé con ironía. Igual decidí parar allí. Necesitaba tomar un café de inmediato y, si era posible, recargar el termo. Entré al estacionamiento del cafetín. Estaba vacío. Pude estacionar mi carro frente a la puerta prácticamente.
Supuse que adentro tampoco habría nadie, pero, para mi sorpresa, cuando entré al cafetín no estaba vacío como pensé en el estacionamiento. Todas las mesas estaban ocupadas, excepto una frente a la ventana, la cual tomé. Otra cosa que me extrañó es que todas las mesas estaban ocupadas por una sola persona. Qué raro, pensé, nadie viaja acompañado o con su familia. Luego de un par de minutos se acercó a la mesa una mujer voluptuosa, muy bella y provocadoramente vestida. Era la camarera, quien masticando una goma de mascar de manera vulgar me dijo: «¿Cómo lo quiere?». Supuse que me preguntaba por mi café, pero solo por molestar le pregunté: «¿Cómo quiero qué?». Ella con una sonrisa cínica me respondió: «Otro infeliz que aún no se entera y se hace el gracioso». Me pareció ofensiva la respuesta y la manera de contestar de la mesera, por lo que me puse serio y le dije: «¿Y de qué me debería enterar, mesera sabelo todo?». Sin decir una palabra, la mesera señaló con el bolígrafo a la parte de afuera del cafetín. Cuando miré por la ventana, un helado escalofrío recorrió mi espalda. Vi mi carro estrellado contra un grueso árbol. Casi se había partido por la mitad por el fuerte impacto. Y lo peor, me vi a mí mismo con medio cuerpo fuera del auto sobre la tapa del motor. Había atravesado el parabrisas con el fuerte golpe. Estaba inerte y aún gotaba sangre por un brazo que guindaba fuera del carro. Cuando volteé hacia adentro del cafetín, ya la camarera me había traído el café. Lo posó sobre la mesa y me dijo: «Por favor, apura el café, que ya los vienen a buscar para llevarlos al infierno». Después de mucho trabajo, sacrificio y ahorro, por fin pude comprar mi casa, humilde y con algunas carencias, pero mía. Estaba orgulloso, igual mi esposa. Con los pocos recursos que teníamos, le hicimos algunas reparaciones y la decoramos. Pusimos especial atención en el cuarto de nuestros hijos, Annalisa, de 6 años, y Arturo, de 5. Ellos también colaboraron, en la medida de sus posibilidades. Después de los trabajos que le hicimos a la casa, por fin pudimos mudarnos. Todos estábamos felices y celebrando nuestra nueva casa. Ya a las 11 de la noche mi esposa y yo estábamos cansados y nos fuimos a dormir. Yo caí como un tronco y creo que mi esposa también. El llanto de una niña me despertó en medio de la noche. En ese momento pensé que sería Annalisa, así que me paré de la cama a ver qué le pasaba. Pero para mi sorpresa, la niña estaba durmiendo. Pensé entonces que seguro había tenido una pesadilla, así que me fui a dormir tranquilo. Al cabo de un par de horas, cerca de las 5 de la mañana, volví a escuchar a la niña llorar. De nuevo me paré de la cama y fui a su cuarto, pero igual que antes, dormía plácidamente. Me fui a la cocina y preparé un café. Luego de tomarlo, me apresté para ir al trabajo. No quise despertar a mi familia. Quería dejarlos descansar después del día tan ajetreado que habíamos tenido. Nuestra casa quedaba un poco más alejada de mi trabajo que el lugar donde vivíamos antes, así que llegaría más tarde a mi hogar. De hecho, llegué a las 7 de la noche. Lo bueno es que mi esposa, consciente de ello, ya tenía la cena lista, así que nada más llegar me dio una buena ducha y de inmediato a cenar. La comida transcurrió con alegría. Era la primera cena formal en nuestro hogar, y todos estábamos contentos por eso. Los niños terminaron antes y se fueron al salón a jugar. Mi esposa y yo, como era nuestra costumbre, nos quedamos un rato sentados a la mesa, conversando de nuestro día. En ese momento le comenté lo que había pasado la noche anterior. Ella, al igual que yo, pensó que la niña había tenido una pesadilla y que no había nada de qué preocuparse. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, de nuevo escuché el llanto. Y al igual que la noche anterior, cuando llegué al cuarto de mi hija, ella dormía profundamente. El hecho se volvió costumbre.
Pasamos cerca de un mes que a las 3 de la madrugada oíamos el llanto de la niña. El asunto ya empezaba a preocuparnos. Mi esposa decidió que pasaría la noche en el cuarto de la niña para ver qué sucedía. Para su sorpresa, y luego para la mía, cuando me lo contó, el llanto empezó a las 3 de la mañana como siempre. Pero no era nuestra hija. Según ella, el llanto parecía venir de fuera de la casa, pero era difícil de definir. La noche siguiente, ambos nos quedamos despiertos. A las 3 comenzó ese llanto. Efectivamente, no era nuestra hija, como dijo mi esposa la noche anterior. El ruido parecía venir de otro lugar, pero era difícil decir de dónde exactamente. Nos dimos a la tarea de tratar de averiguar de dónde venía el llanto de esa niña. Así que cambiamos nuestra rutina. Yo me dormiría apenas llegar. Ella permanecería despierta hasta las 3. Luego yo tomaría su lugar y ella se iría a dormir. De entrada descartamos que fuera la hija de alguno de nuestros vecinos. La casa del lado derecho estaba desocupada. Hacían remodelaciones. Y la del otro lado tampoco podía ser. La habitaban 2 ancianos que no tenían familia. Las 2 primeras noches fueron infructuosas. Ni mi esposa ni yo logramos definir de dónde venía el sonido. A ella le parecía que venía de la cocina, a mí que venía del cuarto de lavado que queda al lado contrario. Un día, al llegar del trabajo, como habíamos acordado, yo me acosté temprano y mi esposa se quedó despierta. A las 3 yo me levanté para tomar su lugar, pero ella me dijo que había estado escuchando ruidos como de golpes, pero no contra objetos, era más bien como si estuvieran golpeando a una persona. Eso me preocupó, y vinieron a mi mente cosas muy feas. Pensé que tal vez alguien tenía secuestrada a una niña, y el llanto de esa menor era lo que oíamos. Mi esposa, por su parte, pensaba que tal vez era alguna niña de la calle, que se escondía en nuestro jardín o en alguno de los jardines de las casas aledañas. Eso me pareció más sensato, así que tomé una linterna, me paré junto a la puerta de entrada y sin salir comencé a alumbrar el jardín frontal de nuestra casa, pero no se veía nada fuera de lo común. Luego apunté hacia el jardín del vecino, donde había una pila de materiales de construcción en la que sería fácil esconderse. En ese momento empezamos a oír unos pasos. Esos sí venían de dentro de la casa. Ambos nos vimos con temor. Estábamos paralizados frente a la puerta viendo hacia afuera sin atrevernos a voltear. Luego de unos segundos que me parecieron horas y notando que los pasos se escuchaban cada vez más cerca, giré hacia la entrada del salón y pude ver una pequeña silueta que pasó sigilosamente hacia la cocina. Mi esposa se acercó y me tomó el brazo. Ambos temblábamos de miedo. «Será un ladrón», dijo ella. «No creo», respondí, y no sé por qué agregué, «tal vez sea el fantasma de la niña que llora». En aquel momento me pareció una tontería, pero igual tenía miedo. Los pasos se dirigieron a la cocina y quienquiera que fuera encendió la luz. Mi esposa me miró extrañada y me dijo, «Los fantasmas no encienden luces». «¿Desde cuándo eres experta en fantasmas?», respondí. Ambos empezamos a caminar muy despacio y sin hacer ruido hacia la cocina. Al llegar a la puerta, ninguno de los dos se atrevía a entrar. Al cabo de un rato allí, ella me dio un pequeño empujón y entré. Lancé un largo y profundo suspiro de alivio cuando vi a mi hijo junto a la nevera tomando agua. «Vaya susto nos distes», le dije ya calmado. Mi hijo no respondió. Al escucharme, mi esposa entró. Inmediatamente nuestro hijo puso el vaso que usaba en el lavaplatos y empezó a caminar hacia la salida de la cocina. Caminaba como un sonámbulo. Mi esposa le hizo algún comentario que ahora no recuerdo, pero él no respondió. Al llegar a la puerta de la cocina, giró hacia nosotros y nos dijo, «Si buscan a la niña que llora, está en el sótano». Y sin abrir los ojos, giró y se fue a su habitación. Mi esposa y yo quedamos atónitos con lo que acababa de decir Arturo. ¿Cómo sabía él de la niña, si siempre que la oíamos él estaba dormido? Al cabo de un rato la niña dejó de llorar. Fuimos al cuarto de Arturo. El niño dormía tranquilamente. Mi esposa y yo, aunque asustados y sorprendidos, nos fuimos a dormir. Al día siguiente yo me fui al trabajo sin hablar con mi esposa de lo que había sucedido. Tenía que digerirlo.
y supongo que ella también. En la noche, después de cenar, ambos nos sentamos en la sala. Teníamos que decidir qué hacer, pero ninguno de los dos quería preguntarle a nuestro hijo acerca de su comentario de la noche anterior. Después de mucho discutirlo, por fin ella accedió. Fuimos al cuarto de Arturo. Él estaba de espaldas a la puerta sentado frente a su computadora jugando. Mi esposa apenas entró y antes de perder el valor le preguntó por lo que nos había dicho acerca de la niña. A lo que él respondió que no recordaba haber ido a la cocina y menos hacer ningún comentario. Yo insistí. ¿Estás seguro que no te levantaste anoche a tomar agua y nos dijiste algo al salir de la cocina? No, papá, yo nunca me paro de noche, fue su respuesta. Estábamos desconcertados. Aparte del llanto de la niña que no podíamos encontrar, ahora, al parecer, nuestro hijo era sonámbulo. Salimos del cuarto y cerramos la puerta. Mientras caminábamos por el pasillo, oímos una voz perturbadora que pareció decir: «Está en el sótano». El susto fue mayor. Apenas nos repusimos, mi esposa me dijo: «Tenemos que averiguar qué pasa. Esta situación me agobia y comienza a asustarme mucho». Pues esta noche tendremos que bajar al sótano. No sé qué otra cosa hacer, le dije, con lo que mi esposa estuvo de acuerdo. A las 3 de la mañana comenzamos a oír el llanto de la niña. Mi esposa y yo, tomados de la mano y temblando de miedo, abrimos la puerta del sótano y comenzamos a bajar las escaleras. Cada paso que dábamos parecía un suplicio. No sabíamos qué encontraríamos, o si encontraríamos algo. Terminamos de bajar las escaleras. En el sótano no había prácticamente nada. Apenas un baúl vacío y el calentador de agua. Ni siquiera había un bombillo. Con la luz de la linterna, reflejando el miedo que sentía, recorrí el sótano. Detrás de una columna me pareció ver una sombra. Mi esposa me animó a acercarme. Di unos cuantos pasos hacia la columna, con ella pegada a mi espalda. Podía sentir su respiración en mi nuca, lo que hacía el momento más espeluznante. Cuando estuvimos a pocos pasos de la columna, el llanto de la niña cesó. Ambos nos detuvimos en seco. La luz temblorosa de la linterna seguía alumbrando hacia el pilar donde había visto la sombra. Un terror helado recorrió mi cuerpo. Los temblores se convirtieron en parálisis. Detrás de mí, mi esposa, sin poder reaccionar, solo sollozaba. De la columna salió una niña de unos 8 años, pálida como una hoja de papel blanco. Unas ojeras oscuras y profundas enmarcaban unos ojos de mirada fría y vacía. El cabello, de un naranja apagado, caía sobre su frente y sobre sus hombros como una cascada siniestra. Llevaba puesto un mustio vestido beige con flores de colores. Se veía muy sucio y con desgarres a lo largo de la parte inferior. Se paró frente a nosotros y nos miró fijamente, sin expresión en el rostro. Luego de unos segundos, lanzó el más tenebroso grito que jamás escucharán. No sé de dónde sacamos fuerzas y ánimos mi esposa y yo para reaccionar. Dimos una carrera escaleras arriba. Pasamos recogiendo a nuestros hijos por sus cuartos, y cada uno cargando un niño salimos de la casa. Nos montamos en el carro y huimos de allí. Nos acogió mi padre, quien es muy creyente de este tipo de cosas, y después de contarle lo que había pasado, nos dijo que nos quedáramos en su casa el tiempo que necesitáramos. Un mes después de esos acontecimientos vendí la casa, casi por la mitad del precio de mercado. Lo único que quería era salir de ella. Al nuevo propietario le fui muy claro y le expliqué la situación. Al parecer no creía en esas cosas sobrenaturales, y no le preocupó en lo más mínimo mi advertencia. Ya creerá, dije yo para mis adentros. Un par de años después, durante un paseo dominical, mi esposa y yo decidimos pasar por la casa a ver cómo estaba. No me extrañó para nada verla abandonada y casi devorada por la maleza. Al parecer, hacía mucho tiempo que nadie vivía allí. Nunca supimos quién era la niña que lloraba ni su circunstancia. Y la verdad es que no queremos saberlo. Suscríbete.